¿Ya tiene sonido? Hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo Hola. estás? Hola, Hola, doctor. profe. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Natalia. Bien. Bien. Jessica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? Bien. ¿Todo bien? Bien, gracias. Germán, ¿andás por ahí? Y Brian, creo que queda. Hola, buen día. ¿Qué tal, viejo? Bueno, hoy es mi última clase. En realidad, para mí la reflexión de la clase anterior era la última clase. Pero hoy voy a hacer una síntesis de lo que es la bioética. Así si tienen que salir con el título dentro de un par de meses a trabajar en un laboratorio o para un tipo que la obra social no le quiere cubrir un análisis, o en un comité de bioética, o de abogado de una ONG, o lo que fuere, que tenga relación con la salud, tienen una idea más o menos clara o mínimamente clara de lo que es la bioética. ¿Eh? Pero vuelvo a decir que en la reflexión mía de la clase anterior, me parece que le redondeó la idea de este cuatrimestre en cuanto a lo que es la bioética, a lo que está ocurriendo con la bioética. Punto fundamental esto de la humanidad, de ser humano. Que aunque parezca algo básico, no es tan básico. Tener conciencia de la humanidad es algo muy complejo, muy fuerte de lo ideológico. Fueron muchos años de luchas de muchas generaciones, de muchas, incluso revoluciones dentro de las épocas históricas para darle significado y dignidad a la persona como individuo, como sujeto y al mismo tiempo como individuo que forma parte de una comunidad. Bueno, hoy es un día raro, ¿no? La gente está consternada porque se murió Maradona. Es lógico que esté consternada. Se murió un semidios. Entonces la gente pierde idea de su visión de trascendencia, y esto lo digo porque lo que a mí más me ha quitado esta época que estamos viviendo es esta idea de trascendencia. Porque cuando uno rompe la relación con el otro, pierde esta noción de trascendencia y se queda en el compresente. Y el compresente, si bien está muy bueno, o sea, vivir el momento, como dicen los budistas, los seres humanos necesitamos de un proyecto y de una libertad hacia el futuro, de una idea de más libertad, de más amor, de más seguridad, de más respeto, de bienestar y de trascendencia que le da sentido a la vida. Si no somos como expliqué una vez en una clase de filosofía, varias veces, pero cuando hablaba de la idea de lo abierto, el ser humano es un ser abierto en lo cerrado. Necesita tener proyectos. Y hablaba de un texto que se llama Lo abierto, de este filósofo que ahora se me fue el nombre,
pero compara la idea del proyecto en lo humano con la diferencia de lo que es una garrapata. Qué cosa tan patética. Una garrapata. Patética y no patética. Es un animal más, pero tiene una salvedad. La garrapata, nosotros que hablamos de lo abierto y de lo que no estamos acostumbrados a lo abierto, porque necesitamos de un proyecto, necesitamos de una contención, de un alambrado. Si fuéramos animales no racionales, necesitaríamos de un alambrado. La garrapata es ciega, sorda y muda. Así como lo escuchan. Muda sería lo de menos, porque no lo entenderíamos tampoco, pero es ciega y sorda. Pero la garrapata vive, o mejor, se desarrolla en las copas de los árboles, mediana altura, y tiene una particularidad. Le atrae, o mejor dicho, tiene una atracción hacia la temperatura corporal de los mamíferos. 37 grados. Los perros son los que andan por abajo de los árboles. Cuando la garrapata cae del árbol por la atracción de los 37 grados de la temperatura del cuerpo del animal, del perro o del gato, y pasa por abajo de los árboles, la garrapata piensa, digo yo que piensa, cree, intuye, vaya a saber qué, que se está suicidando, que se está muriendo en esa caída. Y miren qué cosa tan patética para los humanos, para diferenciarnos de lo que es lo abierto, para diferenciarnos con esto de que nosotros necesitamos trascendencia, por eso hacemos lo que hacemos, que estudiamos, que hacemos deporte, que hacemos lo otro, que trabajamos, que juntamos para comprar una casa cada vez mejor, más importante, que queremos estar incluidos en las clases sociales, que queremos que nos reconozcan, que queremos que nos amen y un montón de cosas más. Eso es trascendencia, es querer trascender. En algunos casos supera eso y es neurosis o enfermedad, pero queremos, deseamos. La garrapata no desea caer, piensa que se muere, se suicida. Sin embargo, cuando cae en el cuerpo del animal, comienza a vivir. Porque su vida se desarrolla a partir de que queda pegada a esos 37 grados del mamífero que pasa por abajo del árbol. Y vive, encima de todo, por la sangre de ese animal, ¿no? Ninguna trascendencia, totalmente abierto al mundo. El hombre no vive totalmente abierto al mundo. Necesita de muchos criterios, de muchas cuestiones, de muchos contenidos. Y eso es la trascendencia. Hoy se murió un semidios para muchos. Sí, lo es, no importa que pateara una pelota. Era un tipo que, ¿cómo se iba a morir? ¿Cómo se iba a morir Maradona? Se resistió a todo. Ahora se banca a todas, porque es Maradona, se la banca. Y encima no vende el alma Maradona, se la aguanta, no vende el alma. Cuando tiene que decir las cosas las dice. Murió. Ahora, filosóficamente podríamos hablar ahora de la muerte, pero humanamente no tengo ni idea qué es la muerte. Y ninguno lo sabe. Absolutamente ninguno. Es el final de la vida, es un proceso que termina. No sabemos qué. Nadie vino de la muerte a contarnos qué es la muerte. Podemos hablar algo de lo que es la vida, pero no de la muerte. Pero sí podemos afirmar de que la expresión o la experiencia de la muerte para el humano es la ausencia. Hoy no está más Maradona. No importa, pero Maradona no jugaba más, ya no hacía esas jugadas que nos gustaba y que encima nos salvaba y que nos hacía sentir felices. No, o no, o decir algo en el momento que nadie se lo esperaba. No, ya no está más.
es la ausencia. Y después reconstruimos la simbiosis, lo simbólico en lo humano, como puede ser Gardel, Perón, Evita, Maradona. O sea, pero amén de esta cuestión, lo que yo quiero plantear a ustedes, que para nosotros, los humanos comunes, la trascendencia es fundamental. Y la trascendencia no es ser Maradona, no llegar a ser Maradona. Él es un genio, tenía todas las cualidades para hacerlo y lo fue. Es una vida terrible. Quizás no proyectada así. Quizás cumplió su sueño, quería jugar en la selección y jugó. Cuando era chiquitito le preguntaron y dijo que quería jugar en la selección. Dio alegría, sí. Muchas más alegrías que un juez. Porque yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ya que somos gente de derecho y ya están por recibirse, nómbrenme, denme el nombre de 10 jueces que ustedes se acuerdan de la Corte Suprema de Justicia desde que se reglamentó la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. Y no sé si los acuerdan. No sé, porque seguramente dictaron algún fallo jurídico que tuvo trascendencia en su momento, o no, qué sé yo. Pero Maradona, si bien le habrá dado tristeza a mucha gente de su entorno y muchas alegrías también, dio alegría, generó emociones. Entonces, tiempo de empezar a comprender la vida, la salud, lo humano, lo trascendental, a partir de cuestiones que no sean tan técnicas, tan tecnológicas. Porque no vamos a hacer un robot igual a Maradona. Capaz no patea como patea Maradona. Desde un punto de vista más emotivo, más humano. Y eso es la bioética. La bioética es encontrarle el punto humano a lo que se está deshumanizando, que es la vida. Pero esto no lo inventó. No se inventó en la Universidad Kennedy en la década del 70 como fue que se inventó la bioética. Esto existió siempre. Hipócrates era un médico bioeticista, si pudiéramos darle un rótulo, porque era un humanista. Una persona que consideraba que la persona está por encima de todo tipo de corporación, de todo tipo de interés, de la patria, de la nación, del Estado, de la corporación, de la camiseta de la empresa y de todas esas invenciones que hacen los humanos para atraparte. La bioética es ver la vida y ver la salud y ver todo lo relacionado con las cuestiones de la vida y los tratamientos de la salud en lo humano y en lo no humano desde una perspectiva valorativa. Acá tengo un librito muy... Miren, esto era el primer posgrado que se hizo en bioética en Sudamérica. Lo hicimos en el año... Este era el módulo de bioética y salud. Es para mostrarlo porque esto del año... Segunda edición, marzo de 1999. ¿Está? Este era el posgrado en bioética que se hizo, el primer posgrado en bioética que se hizo. Yo fui secretario académico durante 13 años y estaba a cargo del módulo jurídico y del módulo filosófico. Se hizo con 3 universidades, 3 unidades académicas en la Universidad de Mar del Plata: Psicología, Ciencia de la Salud y Derecho. Esto era la parte de universidad abierta. ¿Qué quiere decir? O sea, el posgrado se hizo de manera presencial, que tardaba 3 años. Vinieron todos los especialistas en Derecho, la verdad,
conocía a todos los especialistas del derecho en todas las especialidades que se pudo traer. Pero esto era la carrera a distancia. Fíjense qué loco, ¿no? Esto es lo que se le mandaba al tipo que se anotaba a distancia. El cuadernillo se le mandaba por una encomienda de la universidad. Lo llamaba Universidad Abierta. Universidad Abierta en Mar del Plata era una especie de unidad académica distinta que se dedicaba a carreras de grado, pero a distancia. Pero con una salvedad. No había internet. Estos cuadernillos se mandaban por encomienda. Y las dudas, teníamos que hacer guardia en Universidad Abierta, que era una especie de... No era muy grande el lugar, pero quedaba ahí a la vuelta del rectorado. Teníamos que hacer guardia telefónica. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? O sea, las personas que se anotaban tenían que mandar el trabajo que nosotros le mandábamos por encomienda, los trabajos los mandaban ellos también por encomienda, y las dudas las teníamos que evacuar vía telefónica. En determinado momento del día hacíamos guardia. Por ejemplo, los miércoles por ejemplo, hoy, miércoles de 5 a 7, estábamos ahí esperando en la Universidad Abierta con el teléfono al lado, por si llamábamos. Teníamos un alumno de Madagascar, por ejemplo, y para él era rarísimo porque eran las 3 de la mañana. Una cosa de locos. Estoy hablando de hace 20 años nada más, no estoy hablando sí era el siglo pasado, pero no era fin del siglo pasado, pero no estoy hablando del siglo XV. Y voy a leer una frase de Mainetti. Mainetti fue uno de los grandes pensadores de la bioética, donde se fundó la bioética en la Argentina, en la Universidad de La Plata. Mainetti, hijo de un gran médico, pero de la medicina clásica, de la Fundación Mainetti. Cuando le dijo al padre que quería estudiar filosofía, lo quiso echar de la casa, porque tenían que estudiar todos medicina. Y él estudió medicina y filosofía, y logró mixturar con la bioética, encontró en la bioética esta medicina humanística, que es a la que aspiramos todos, o al menos aspiramos en la vida, tener una vida humana, rodeado de humanos. Hoy Maradona murió solamente con un sobrino, eran todos asistentes, empleados. Estoy seguro que hubiera querido morir al lado de sus hijas, que las amaba, de sus nietos, que los amaba, que los adoraba. No me importa cuántos hijos tuvo, eso es un problema de su vida privada. Hablo de sus 2 hijas con las que convivió, con las que compartió. No hablemos de las implicancias de la vida privada de la gente, eso no nos importa. Pero Maradona hubiera querido morir con su mujer, seguramente, con sus hijas, seguramente con su mamá y su papá que también amaba, con su hermana la que amaba. Sin embargo, no, eran todos empleados. Kinesiólogo, una enfermera. Era Maradona, podía, y no pudo. Vivir humanamente y morir humanamente implica morir en las condiciones que vos elegiste para vivir, con tu proyecto de vida. Si vos elegís morir solo en el medio de la isla, en una isla en Bali, bueno, como podés haber elegido vivir. Voy a leer una frase que escribió Mainetti en un texto llamado Reforma y Contrarreforma Moral de la Medicina, que dice la bioética. Bioética, la ética de la vida. O si se prefiere, antropoética. Antropoética, el concepto antropoético implica lo humano y lo poético de lo humano. No solo somos carne, hueso, músculo, ligamentos. Hay poesía en lo humano también. Lo humano no implica solamente lo biológico. Es la ética comprometida y no meramente aplicada. ¿Por qué dice comprometida y no meramente aplicada? Porque cuando se define a la bioética, se dice que es una ética aplicada a cada caso concreto en el ámbito de la ciencia de la vida y el cuidado de la salud. Ética aplicada a un caso. Pero él dice que es algo más que aplicado.
Es una ética comprometida. En el triple desafío de la revolución biológica, bioética como ética de la medicina tiene que tener una ética, como la tiene que tener el derecho, por más que nos hagan creer que el derecho es positivista nada más. Atrás del derecho hay personas, y atrás de las personas hay moral, hay conductas humanas. No hay solamente normas positivas, no hay solamente ciencia. Bioética como ética de la medicina, la legislación de la vida, el bioderecho, que no se logró instalar en la Argentina, un bioderecho, regular el derecho con una política en salud que si lo hubiéramos tenido en cuenta con anticipación, hubiéramos tomado el problema de esta pandemia desde otro lugar, desde una medicina humanística distinta, no solamente biologicista. La legislación de la vida, el bioderecho, y la salud pública, que es la biopolítica, que tiene varias implicancias. La biopolítica, desde el punto de vista filosófico, como lo mencionaba ya Foucault y otros pensadores, tiene que ver con una cuestión de control. Pero cuando él habla de salud pública como biopolítica, es aplicarle a la política, a la agenda de una salud humanística. La política como un resguardo de la salud, desde un punto de vista humanístico, no meramente mercantilista, biologicista, tecnocrático, sino algo más. Es en este campo, dice Mainetti, sin las verdades absolutas, porque no hay verdades absolutas, de los dogmas, y acá donde quiero dejar bien en claro que no existe una ética, una bioética cristiana, no existe una bioética judeo-cristiana, no existe una bioética evangelista, no existe una bioética marxista, una bioética mercantilista. Hay una bioética, porque si le ponemos un rótulo, hay dogmas. Y si hay dogmas, no hay principios, no hay libertad, no hay pensamiento. Hay positivismo. El positivismo es dogmático. El positivismo establece determinados criterios y se los tiene que respetar a rajatabla. Si hoy la biología nos dice que hay que hacer tal cosa, lo tenemos que hacer porque no lo podemos discutir. La biología es la más inocente de todas las ciencias positivistas. De los dogmas ni de los microscopios. Verdades absolutas de los dogmas ni de los microscopios. Porque no solamente en los microscopios está la salud. La salud no la vamos, el avance de la salud no se encuentra solamente en un tema de microscopios, de investigación biológica o de laboratorio. Dice, donde la reflexión moral debe abrirse camino penosamente con seriedad, sin egoísmos y atenta a la condición humana. El tema es la condición humana. El tema de la bioética es la condición humana. Un ser humano sufriente, que ya ven, todos querrían ser Maradona. Sí, muchos, la mayoría. ¿Qué vida sufriente tuvo Maradona? Jugaba dolorido, lo inyectaban, le ponían de más, terminó como terminó, pobre. No lo prepararon para lo que le iban, para donde lo llevaban. La condición humana. Y por acá en este mismo texto, pues, no, ojo, esto lo agarré recién porque lo tenía acá, no crean que me puse a pensar ayer anoche de qué se iba a hablar. Recién lo vi y dije, uy, pero esto es muy bueno. Dice, las múltiples insuficiencias de que adolece el paradigma positivista impide dar respuesta satisfactoria en el terreno dialéctico salud-enfermedad. Y es verdad, la condición humana. Hay gente que se enfermó de COVID, pero hay mucha gente que se enfermó de la cabeza
Muchos ancianos y muchas personas mayores se enfermaron de depresión profunda en este momento. Y la biología no te da una respuesta solamente. Porque si estás sufriendo dolor y soledad, por más que te llenen de dopaminas, te llenen de drogas, te llenen de lo que quieran, vas a sufrir el dolor igual. Y Maradona sufría. Se murió. La condición humana. Por acá en un texto también muy... Pues estos libritos estaban bien trabajados. Hay un texto que no lo voy a leer, pero de Platón, donde Platón ya decía, momento que la salud del cuerpo, si no se la desarrolla, la medicina del cuerpo, si no se la desarrolla juntamente con la medicina del espíritu y del alma, el ser humano nunca va a estar curado. Siempre va a estar enfermo. Por más que tengas un cuerpo brillante y seas el ser humano único que no tiene ninguna enfermedad, posiblemente seas una inteligencia artificial, pero lo humano, que implica lo imperfecto, lo finito, la condición humana de que a pesar de estar enfermo tenés que seguir. Y sí, pero mira, tiene 4 años de disco, tiene artrosis, le duele en la rodilla, le falta un dedo, pues se lo cortó también. Y sigue corriendo, y sigue peleando. Pero el médico le dijo, no puede. Y bueno, pero también el médico le dijo, mirá, si lo querés hacer, lo puedes hacer, te va a doler. La condición humana, la trascendencia, la idea de cada uno, de donde quiere trascender. Yo no quiero trascender en el mundo jurídico, no me interesa. Lo más mínimo. No lo podría sostener. No podría sostener la idea de poder, si no me interesa. A la noche me sentaría, tomaría un vino y diría, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Estoy viendo la vida del otro? ¿Poder para quién? ¿Poder para qué? El otro día murió un banquero también, Britos, uno de las personas más influyentes en la política argentina de los últimos 10 años. Se sentaba con los presidentes y les decía, bueno, esto va a ser así, así que bueno, vamos a tener que movilizar y tal y tal. Juego del poder. Maradona era antipoder. No se codeaba con el poder. No quería. Tenía alguna cosita ahí cuando iba a Cuba. Ojo, no era mi admiración absoluta a Maradona. ¿eh? Yo fui un crítico a Maradona. Obviamente. Pero ni el poder, ni el antipoder, sino la vida de uno, la vida humana. La bioética, y ahora empiezo a hacer una síntesis, más allá de esta reflexión, que me parece válida, porque la filosofía humanística y la bioética es lo mismo. Es exactamente lo mismo, chicos. Perdón, voy a tomar un té. Estoy tomando un té. Rarísimo, porque jamás tomé un café en la facultad. En 32 años de clase jamás me pedí un café. Me da vergüenza tomar yo solo. Pero bueno, acá ustedes también están tomando mate por ahí. Yo lo acompaño. Salud. Salud. En realidad el té no me gusta. Parece una bebida en sí. Yo soy tomador de café, pero últimamente tengo que aflojar el café porque me tomaba 13, 14 café cuando era joven. Ahora tomo 2 y me tienen que internar. Me sube la presión, me pongo nervioso. En definitiva, chicos, hablar de bioética es hablar desde una posición particular frente a la vida. Es una idea de consideración frente al humano. Es esta cosa de que yo no tengo nada que ver con este mercado.
Yo no tengo nada que ver con esto y si yo trabajaba para Movistar, y y me dijeran, tenés que ponerte la camiseta de la empresa. ¿La camiseta de qué? De tu empresa, de tu dinero, de tus ansias de acumular poder y influencia. Ve mi camiseta. No tengo ninguna camiseta. Absolutamente ninguna. Si me tengo que poner una camiseta y me la tengo que sacar, me la sacaré cuando se me antoje o cuando considere que no es adecuada tener esa camiseta. Pero bueno, vuelvo a decirles, el humanismo, la filosofía humanística y la bioética tienen mucho en común. Porque la bioética surge además cuando nace esta idea de mercantilismo de la salud, esta idea de que la salud es un bien de mercado y ya no es un bien absolutamente constitucional vinculado con la dignidad de la persona. Y ahí nace la bioética como una especie de reaseguro, aunque sea dialéctico, de que la salud es un bien que el Estado, fundamentalmente, con sus medidas de salud pública, debe aplicar o debe considerar para el bienestar de las personas. Sin ninguna duda. Dicho esto como reflexión, voy a hacer una especie de clase de síntesis en 30, 40 minutos, supongo, no más, de qué es, cómo es, para qué sirve, cómo se usa y cómo se utiliza en algunos ámbitos académicos, hospitalarios y de investigación la bioética. Más allá de que, como dije la semana pasada, creo que la bioética entró en una época de crisis frente a este momento que es muy raro y que yo estoy convencido de que no va a terminar ni por una vacuna, ni porque venga el invierno o el verano, ni mucho menos. Por lo tanto, vamos a tener que reconstruir en un futuro una nueva idea de una nueva bioética, o como dijeron los brasileños en su momento, saben que en Brasil, yo lo utilicé mucho esa idea, en los hospitales se dieron cuenta que la palabra bioética era muy compleja para explicar, que tenía que parecía como difícil, que tenés que andar explicando que bio viene del griego y es vida, y que ética quiere decir conducta, valores humanos, y que la salud y lo humano. Entonces, ellos comenzaron a utilizar el concepto de comité de bienestar en los hospitales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo más importante era cuidar a los cuidadores. Estoy hablando de unos textos de unas revistas que me venían de Brasil en el año 2002. La última que la presté en el Comité de Bioética del Hospital de la Comunidad, no me la devolvieron. De bienestar, no Comité de Bioética. Ellos se dieron cuenta que lo más importante, y que en los países nórdicos ya lo estaban poniendo en práctica, era cuidar a los cuidadores. Y es fundamental. Cuidar a los cuidadores. Uno dice, ¿cómo? Pero ¿cuánto amor tiene que dar esta mujer que es enfermera y cuida viejitas y por muy poca plata se aguanta el dolor, el sufrimiento del otro, la atención, el cuidado, la limpieza, la palabra que contiene? ¿Cuánto tendría que ganar? Tendría que ganar mucho más que un político, seguramente. Mucho más que un abogado, seguramente. Bueno, saben que en los países que se respeta esta idea de cuidar al cuidador, ganan mucho más.
un maestro primario en Dinamarca, para ser maestro, tenés que tener un nivel no solamente de buenas notas, sino de consideración de tus compañeros, de que sos buen tipo, buena persona, durante todo tu estudio primario y secundario. Y de esa manera vas a poder ingresar a ser profesor primario. Porque es considerado una función de cuidado. Son los que cuidan, son los que forman realmente. Esa es una idea bioética y una idea de bienestar. Los brasileños, considerando esta idea, lo pusieron en práctica en los hospitales porque se dieron cuenta de que los médicos, antes de esto de la pandemia, estoy hablando del año 2002, todavía no había llegado la gripe A, los médicos en los hospitales sufrían mucha presión, les resultaba muy difícil por sus currículum demostrar debilidad frente al dolor, frente a la situación dramática del paciente, pero que pasaban horas muy largas sin dormir, por esas guardias que no las entiendo todavía por qué, de 24 o 48 horas, no entiendo, que consumían muchas sustancias, que es en la carrera que más sustancias químicas se consume, drogas para poder mantenerse despierto, drogas para no sentirse débil frente a la situación límite, y que encima de todo, por este sentido del médico que muchas veces se siente más fuerte, más imponente frente al paciente y frente al colega, no iban al psicólogo, o no presentaban carpetas psicológicas, no pedían carpetas psicológicas cuando estaban en estado ya de lo que se llama quemazón. La quemazón es cuando ya trabajás en situaciones de riesgo constantemente, en situaciones límites, y muchas veces no las podés resolver y te quedás hasta que sentís la quemazón por dentro. Es un estrés que te devora. Entonces, crearon estos comités de bioética donde las personas podían tener charlas psicoanalíticas, asesoramiento clínico o para salir de algunas adicciones, sin tener necesidad de tener que denunciar a la dirección del hospital. ¿Se entiende? El comité de bioética cuidaba. Eso me pareció extraordinario. Lo quise aplicar en la facultad incluso de Derecho. Por supuesto que no me dieron bola, como todo, de crear un comité de bienestar para docentes, que muchos necesitaban, alumnos, yo incluso me puedo incluir yo, y para crear un comité de asesoramiento de bienestar en relación al Poder Judicial. Por supuesto que las cuestiones políticas pesaban mucho más. Y el proyecto quedó seguramente en algún cajón. Y yo tampoco tenía mucho más ganas de comprometerme con cosas que los demás no se querían comprometer. Pero bueno, me pareció, no bueno, buenísimo. Porque no había implicancias de poder. Porque cuando uno habla de comité de bioética, también tengo la experiencia de sentirme de que era un comité de expertos. Entonces uno dice, uy, somos expertos, somos todos importantes. Entonces nadie quería ponerse frente a un comité de expertos, porque a ver si le descubríamos algo. ¿Entienden lo que digo? O sea, comité de bienestar implicaba otra cuestión mucho más cotidiana, mucho más de lo que yo defiendo, que es la bioética cotidiana, la bioética de todos los días, la bioética del día a día. La bioética de que si vos vas a una clínica, también pretendés que el médico te trate con consideración, por más que no te conozca, y tenga la humanidad de darse cuenta que si estás tratando a una persona delicada o a un menor, tenga otra comunicación, otro diálogo, otro entendimiento, y no en esa cosa de expertos. Digo esto porque también me tocó vivir la experiencia contraria de formar parte del Comité de Bioética del Rectorado, y en los primeros casos que nos pedían asesoramiento a ese comité de expertos, el cual yo por lo menos no me sentía experto de nada, de tomar ciertas entrevistas a las personas que pedían amparos.
que después voy a explicar esto de los amparos y del mecanismo del amparo. Por trasplantes, por cambio de sexo, por un montón de cuestiones, infinitas. Pero las primeras, y cuento la anécdota, no sé si la he contado, si la conté, discúlpenme, pero la anécdota del primer caso relevante en el cual tuvimos una entrevista, que era una persona que necesitaba una donación de órgano, una donación de riñón, un muchacho que había practicado diálisis desde chiquitito, se había casado, tenía 2 hijos, se había divorciado, la mujer se había vuelto a casar, él necesitaba un riñón y resulta que la ex mujer, tenía el riñón compatible. Cosa loca, ¿no? Entonces la mujer, por culpa, por amor, por lo que fuere, la ex mujer, le quería donar el órgano. Pero claro, la ley no lo permitía, porque era la ex mujer. Entonces podía haber una venta encubierta. Entonces los médicos no querían hacer la operación, presentaron un amparo. Bueno, toda la situación. El abogado, que en ese momento, creo que era Lois Loyarte, la doctora Lois Loyarte, que era del Tribunal de Familia y titular de la Cátedra de Familia, pidió que se le podíamos hacer entrevista a la mujer para conocer el grupo familiar. A mí de por sí me pareció una intromisión, pero yo era muy jovencito, era el más joven de todos, recién me ingresaban, yo escuchaba mucho, aprendía mucho, pero escuchaba. Me pareció una intromisión, porque éramos los 13, 14 miembros del comité, escuchando a una persona, haciéndole preguntas como si fuera un delincuente o una persona con un problema judicial. Primero le hicimos la entrevista a la señora, después al marido, los hijos esperando afuera. Yo lo que veía en los ojos de todos era tristeza. Yo veía tristeza en la mirada. Bueno, el más acertado fue el genetista, Justo Sanier, que ya falleció, pobre, creador del comité y de la carrera de bioética y de todo lo que tiene que ver con la bioética en la Argentina también, que dijo, la enfermedad que tiene este muchacho es crónica, puede ser genética, y tenemos que indagar si los nenitos, los hijos que eran chiquitos, tienen la misma enfermedad. Porque si los nenes la tienen, la ex mujer no creo que le quiera dar el riñón a su ex marido, sino que se lo va a querer guardar a sus hijos. ¿Se comprende? Eso era razonable. Hasta ahí lo entendí. Me pareció perfecto. Porque primero, no dañar. Evitar el daño. Antes de hacer el bien, dice la bioética, evitar el daño. Principio de beneficencia. Y el daño mayor era que los chicos tuvieran la enfermedad y que el padre se quedara con el riñón y después que la madre, ¿qué iba a hacer? Me pareció eso razonable, pero después pericia psicológica, pericia de acá, pericia de allá, pericia de esto, de lo otro, que eso ya me pareció un exceso. Pasó mucho tiempo. Digo esto porque la entrevista me pareció una cosa absurda y después yo pedí por favor que en todas las cuestiones que se tuvieran en cuenta a partir de ahí, no hiciéramos más entrevistas, que no conociéramos personalmente a las personas que pedían amparo. Porque no tenía ningún sentido, no iba a cambiar nada. No éramos jueces nosotros. Nuestras decisiones no eran obligatorias para el juez ni para la persona, solamente eran de tipo aclaratoria o no eran obligatorias. La cuestión es que después de 5 o 6 meses de todo tipo de idas y vueltas, con el que era el psiquiatra de ese comité, el doctor Humberto Titarelli, así, sentados los dos, dijimos, pero estos chicos no tienen derecho a ver a su papá feliz, aunque sea un día ir a la plaza con su papá. No tienen derecho, porque si vos no ves a tus hijos felices, no vas a ser feliz.
¿dónde vas a aprender la felicidad o el amor si no te lo transmiten las personas que están con vos? Y dijimos, este amparo se debe, o este dictamen se debe fundamentar, no solamente desde el punto de vista de los principios bioéticos, sino en la noción de que los hijos tienen derecho a ver a sus papás felices. Aunque sea ir un día a la plaza y reírse juntos. Porque el tipo salía de la diálisis y de ahí se iba a tirar a la cama y era así su vida todos los días. La vida de siempre. El amparo terminó fundamentado por muchas cuestiones, pero fundamentalmente por esta idea de que, esta simple idea de que un hijo tiene derecho a ver a sus padres felices. Pero no por una cuestión de egoísmo, o por una cuestión de no sé qué. Porque el hijo tiene derecho a ver a su papá feliz para saber qué es una sonrisa del padre, qué es la alegría, qué es compartir un lindo momento, que no lo conocían, porque siempre estaba la enfermedad por encima que se morfaba todo, por decirlo de manera vulgar. Contaminaba todo el ambiente la enfermedad, el dolor, la culpa. Lo triste de esto, que como toda cuestión burocrática, el paciente falleció, el amparo le salió favorable, se previó la intervención quirúrgica en el hospital, pero falleció antes de que se pudiera hacer la operación, la intervención quirúrgica. Suele ocurrir que cuando las personas luchan por algo muy importante en la vida, como es esto, de esperar un órgano, cuando se logra, se caen las defensas. Una cuestión, hay una película que se llama 11 gramos, que habla de ese tema justamente. Los invito a que la vean. Hay varias películas que ver con respecto a estas cuestiones del proceso del vivir y del proceso del morir. Vean El Gran Pez, vean Las Invasiones Bárbaras, vean Las Horas, 3 películas que no se las van a olvidar más, y que marcan esto del proceso del vivir y del morir. Y que a veces lo tecnológico, lo académico, los comités de expertos y un montón de cuestiones más no alcanzan a ver de la simpleza de qué es el proceso de la vida. Que la sonrisa de un nieto a un adulto le permite vivir un año más, le da sentido a su vida. Un viejo encerrado que antes salía todos los días a comprar un chocolate a su nieto y que ahora no lo ve hace 4 meses o habla por teléfono, lo ve cada muerte obispo, se va a deprimir y se va a morir. Todos nos vamos a morir, pero se va a morir antes de lo que se tiene que morir y de una manera que no es la más adecuada. Esta es la síntesis de la bioética. Ese caso es la síntesis de la bioética. Es poder percibir lo humano en lo trágico y en lo cotidiano. Porque nosotros nos vamos a mover en un ámbito de jerarquías, el juez, el fiscal, el camarista, el profesor, el rector. En el ámbito médico, el jefe del servicio de salud, el ministro de no sé qué, el director de la clínica. Eso es la institucionalización de la vida. Eso entra en la esfera del poder. La vida pasa por otro lugar. La vida pasa por otro lugar. Y la muerte debe ser un proceso de acuerdo a la vida. Cuando se planteó el tema de la muerte digna, caso jurisprudencial del Juzgado Criminal 1,
criminal y correccional número 1 de Mar del Plata en ese momento, Westhoff, yo no estuve de acuerdo. Por supuesto que mi opinión quedó viciada, porque también era joven, yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo de considerar que una persona, como fue el caso de la muerte digna, no me acuerdo el apellido de este hombre ahora, caso famoso, porque no tenía recursos, porque no tenía familia, porque no tenía obra social, decidiera que no lo toquen. Eso no es dignidad. La dignidad es un corolario de la vida. No es un corolario de la muerte. No hay muerte digna, hay vidas dignas. Me quiero recordar el apellido de este hombre, se me fue. Pero Peralta, no recuerdo si era Peralta. Estaba internado en el hospital intersonal. Era alcohólico crónico, irreversible, diabético crónico irreversible, vivía en un asilo, vivía de la changa, en el asilo municipal, vivía de la changa de cortar césped. El hermano ya había pasado por la misma situación, le habían amputado una pierna. Me quiero recordar el nombre de este hombre y ahora se me fue. Ya se me va a acordar antes que termine la clase. Parodi. El caso Parodi. Búsquenlo. Un caso donde intervino el Comité de Bioética, intervenimos desde el Instituto de Filosofía del Derecho y Bioética del Colegio de Abogados, el juzgado, yo también estaba en los 3 lugares, en el juzgado, en el Comité de Bioética y en el Instituto de Filosofía. Yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo en el exceso de la autonomía, o otro principio bioético, de determinar que esta persona, cuando entra al hospital y decide que los médicos no lo toquen, que no le amputen las 2 piernas, era muerte digna. Pero no es que no estaba de acuerdo con la decisión de él. La decisión de él la iba a respetar. Lo que yo planteaba de que eso no era dignidad. La dignidad no juega en ese terreno. No hay dignidad cuando un nene no tiene dónde dormir, qué comer, no tiene un techo decente, no tiene cloaca, no tiene agua, no tiene amor, es violado, es maltratado. ¿Dónde está la dignidad ahí? Ah, no, pero si se muere es muerte digna porque lo van a trasladar. No, no, no. La vida, el corolario de la vida es la dignidad. Y vas a morir con dignidad si viviste con dignidad. En el caso Parodi, este hombre llega al hospital, gangrena en una pierna, va a cortar una, posiblemente cortar la otra. El tipo dijo, no quiero terminar como mi hermano, ¿quién me va a mantener? Yo vivo al día, con lo que vivo al día pago no sé qué, el alcohol, lo que comiera, sí, los días que dormiría en la pensión o en el asilo, es saber cómo sería la vida. Yo planteé una posición hipotética y dije, ¿y si Parodi hubiera tenido nietos que amaba? Estaba solo en el mundo, ¿eh? Una buena obra social, una buena cama, buena comida, una mujer que lo amara y lo cuidara. ¿Hubiera tomado esa decisión Parodi de decir, no quiero que me corten las piernas? Posiblemente córtenmela, pero déjenme ver a mi sobrina, a mi nieto como que lo quiero ver crecer. En compañía de mi mujer que me ama y me cuida. Estoy seguro. Y si no estoy seguro, hubiera dicho, bueno, hagan lo que puedan, qué sé yo. No me hagan sufrir, lo que no quiero es sufrir. Hasta ahí entiendo. Pero Parodi no tenía nada, no tenía obra social, no tenía sueldo, no tenía familia, no tenía amor, no tenía cariño, no tenía cuidado. Seguramente alguna monja lo cuidaba así en el asilo, cuando iba a dormir ahí. No recuerdo bien si vivía en una pensión o el hermano había muerto en el asilo o estaba en el asilo. Para el caso es lo mismo. La bioética debe resguardar la dignidad de la vida, basándose en el principio de autonomía, el respeto de las decisiones personales y el proyecto de cada uno,
en la medida y en cuanto la persona tenga lo indispensable para tener su proyecto, su vida medianamente feliz. Y no estoy hablando de ser un banquero, de ser millonario. Justamente no estoy hablando de Britos ni de Maradona. Estoy hablando de una persona que capaz era feliz con una radio en su cama, calentito, con alguien que lo cuidara. Escuchando el noticiero, escuchando el tango, la música que le gustaba, qué sé yo. Y esperando la muerte, si es que se espera o llega, no sé, con real dignidad. Porque la dignidad está en el cuidado. Casos como estos puedo mencionarles muchísimos en los que participé y que en muchos no estaba de acuerdo. Vuelvo a decirles, era el más chico, me estaba formando, era el más joven. Más chico, tenía capaz la edad de ustedes, 20 y pico de años. Pero era un comité de expertos, del cual yo estaba incluido, pero yo era consciente de que no lo era. A esto agrego de que la bioética es una ciencia interdisciplinaria. Y creo haberlo comentado en la clase pasada, no sé si lo comenté, pero es lo más importante que se logró desde la bioética, la interdisciplina. Romper con el criterio de que a partir de una sola disciplina uno puede comprender la realidad o comprender el mundo de un individuo o lo que fuera. La interdisciplina es la conjunción de muchas disciplinas, llámese biología, filosofía, teología, derecho, salud, medicina, psiquiatría, psicología, todos los ámbitos de la salud se quieren incluir, pero con un discurso único final, pero no dogmático, sino abierto a la discusión y el debate, el aprendizaje, a partir de la escucha de la ciencia del otro, reconociendo de que no solamente la verdad la tengo yo porque estudié abogacía, y puedo discutir de acá hasta que me muera, no sé, lo mismo un médico. La interdisciplina fue lo más importante que se introdujo como paradigma epistemológico en la bioética. Entonces, el paradigma epistemológico, la bioética, el paradigma de conocimiento es la interdisciplina y la teoría de los principios. La interdisciplina es una forma de desarrollo de conocimiento que se rompió ahora con esta pandemia, porque yo no vi, los comités de expertos eran generalmente biólogos, epistemólogos, epimediólogos, creo que lo dije bien, pero no veía ni psiquiatras, ni juristas, ni filósofos, ni comité alguno de bioética que dijera, acá falta una visión más amplia de qué entendemos por salud. Se nos van a morir los viejos de tristeza, los chicos van a retroceder en su comprensión, en su afectividad, en un montón de cuestiones. Creo que en otros países, no quiero pecar porque no he leído realmente, pero creo que he escuchado en otros países que sí. Suecia lo tenía, Dinamarca y Bélgica también. Estaba conformado por un comité de bioética muy interesante, muy fuerte, o al menos un comité interdisciplinario. La política de la interdisciplina se desarrolla a partir de la escucha. Yo recuerdo cuando, y otro tema que es interesante, los comités de bioética. Los comités de bioética resuelven cuestiones jurídicas o conflictivas que se tejen a partir de un dilema que no se puede resolver con simpleza en el ámbito de la salud. Entonces, en los comités de bioética pueden ser hospitalarios, los hospitales tienen obligación de tener un comité de bioética conformado por médicos de la institución, abogados, teólogos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros. Y cuando un problema se sucede en el hospital y no tiene una resolución viable, con la experiencia de haberse resuelto en otra ocasión, se
manda al comité de bioética para que se agregue en la agenda, y el día que se trata de resolver desde las distintas miradas. ¿Está? Después puede haber comité de bioética de investigación, y también y de resolución, como era el comité de bioética del hospital del rectorado, que creo que no está funcionando hace un par de años. Yo renuncié hace 10 años ya. Y están los comités de bioética de investigación pura, que son los comités de bioética que van a asesorar fundamentalmente las investigaciones biomédicas. Llámense laboratorios, llámense investigaciones de laboratorios medicinales u hospitalarios. El proceso de la interdisciplina se logra a partir de la escucha. Cuando uno entra a un comité de bioética, el lugar donde te sentás es importante. Generalmente los comités de bioética, o el tema de decidir o a discutir, sea por un amparo de un juez, de una causa judicial, sea por un pedido de algún caso específico de un hospital o lo que fuere. Generalmente el director, que usualmente es médico u abogado, si es médico, el abogado está sentado al lado. Yo siempre recuerdo que yo representaba al Colegio de Abogados, la Asociación de Genética Humana, y cada vez que había un conflicto, el director del comité me miraba a mí. Porque lo que él quería saber era la responsabilidad de la decisión del caso, ¿se entiende? Cuando un comité toma una decisión, puede haber una consecuencia, y si hay una consecuencia, puede haber una responsabilidad. ¿Se comprende? Estamos hablando en términos jurídicos. Entonces me miraba a mí, pero yo era muy jovencito, tenía poca experiencia, y yo, claro, me manejaba con señas porque me daba vergüenza hablar. Pero ellos pensaban que era tan profundo yo, que manejaba con señas por mi profundidad, que la palabra era como que yo... Entonces me acuerdo que Saniel, que era el director, me miraba y yo le hacía así, como mirando el ojo, y le bajaba la cabeza. Y se tornó como una costumbre de que cada vez que había que decidir algo me miraba, yo, no con el dedo porque quedaba, pero bajaba la cabeza o le guiñaba con el ojo. Me manejaba muy gestual, yo soy muy gestual, no sé cómo lo estoy logrando. Y por muchos años, como a mí me daba vergüenza hablar porque era el que no era decano de la universidad, era investigador del CONICET, y el que no era investigador del CONICET era juez y titular de la cátedra, no sé qué, y yo era apenas bueno, trabajaba de abogado y era docente en la cátedra. Y me estaba formando con ellos. Y me cuidaban y me formaban. Tengo que reconocerlo. Tuve la suerte, y tuve también la suerte y la no suerte, porque por un lado me formé y por otro lado me até a ciertas cuestiones. Pero me acuerdo que yo era todo gestual. Y sí, bueno, resolvemos que le damos lugar a este amparo. ¿Y qué va a pasar si el tipo se muere en 3 días? Porque los amparos generalmente se presentaban los viernes. Y el juez, póngale a un jueves, ¿no? Y el juez tenía miedo, como era un tema de salud, ocurriera algo en la salud de la persona en esos días. Entonces nos mandaba a nosotros el dictamen para resolverlo, mejor dicho, el amparo para resolver el expediente, y nosotros teníamos que reunir capaz un domingo a la tarde, y estábamos hasta las 2 de la mañana. Yo, imagínense, era joven, no quería estar ahí, estaba podrido también, pero o se resolvían en las reuniones de los comités los jueves y los martes, o los domingos a la noche, cualquier hora, porque había que mandarlo los lunes porque era urgente. Capaz era un tema de una enfermedad oncológica. Y el juez decía, se lo mando al comité y me desligo de estos 3 días de la responsabilidad. Que lo tengan ellos el problema. La cuestión que en el comité yo me manejé por muecas, por gestos.
hasta que me animé a hablar. Después, bueno, empecé a hablar, un poco más. Pero lo que sí me di cuenta, como en todo ámbito de decisiones, que hay poder, que el director, sea quien sea, quería quería la opinión mínima del abogado, de que si había alguna ley, si había algún principio, o si estábamos incumpliendo alguna norma, quería saber. Antes de tomarla, por eso siempre estaba cerca yo. No podía estar en otra punta. Siempre tenía que estar cerca. Y eso es algo que ustedes tienen que observar también. Cuando hay una mesa donde se toman decisiones, siempre hay posiciones de poder. Porque es increíble, pero hay ciertas profesiones que son tomadas, ustedes lo saben, tienen cierta jerarquía. Y otras que son capaz, como la licenciada en enfermería, que estudia mucho más que un abogado, sin embargo, es enfermera, pobre. Es la enfermera y capaz tiene un máster o tiene un currículum que no lo podríamos tener nosotros en la vida, como he conocido enfermeras con una capacidad de estudio y de formación increíble, pero era la enfermera. La decisión de la enfermera era como, se tenía que imponer siempre. La asistente social, el psicólogo, no, porque el psicólogo está dando vueltas del psicoanálisis, no, está diciendo algo que es importante. Acá hay un trauma, acá hay alguien que está sufriendo, pero el médico quería cosas positivas, establecidas, con rigor científico. Eso es un punto que ya tienen que tener en cuenta ustedes si participan en un comité de bioética. Que si bien la interdisciplina se comprende y se aprende escuchando, porque vas a escuchar al psiquiatra y vas a aprender, vas a escuchar al médico clínico y vas a aprender de dos profesiones completamente difíciles dentro de la medicina, me refiero, de comprender e interpretar. El neurólogo, que no sabe si es un psiquiatra, un psicólogo o un médico clínico, él no lo sabe, o un filósofo. El neurólogo tiene formación muy variada. Y con el más difícil de tratar es el cirujano, que es el que realmente cura y que en muchos casos peca de soberbia o se cree Dios. Si algún día tienen que defender en un juicio de mala praxis a un cirujano, se van a dar cuenta de que el cirujano habla poco, es una persona de acción, corta. Una de las pocas especialidades médicas en donde la persona entra enferma con un diagnóstico y una enfermedad a la operación, a la cirugía, y cuando sale del quirófano, sale curado por ese semidios que es el cirujano. Los cirujanos decían un chiste, lo decían en chiste, y se lo escuché a muchos cirujanos, a muchos decirlo, incluso a mi familia, lo decían en chiste, pero no era en chiste. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y un cirujano? Te lo decían, es que Dios no opera. Fíjense qué cosa tan fuerte. La diferencia entre Dios y un cirujano es que Dios no opera. Entonces, empiecen a comprender cómo se va a relacionar ese vínculo con un cirujano. Que si vos le decís, oíme, mañana tenés una audiencia indagatoria porque tenés un juicio de mala praxis, que te hizo un fulano, porque vos no tuviste la culpa, pero tenés que comerte el proceso. Mañana a las 11 tenés que ir a la segunda audiencia porque la primera no fuiste. No puedo ir porque, esto es anécdota, esto no tiene nada que ver con la bioética, pero es así. No puedo ir porque tengo una cirugía ya establecida, ya preestablecida. No, pero tenés que ir porque si no vas a la segunda te van a venir a buscar con la policía. Bueno, que me vengan a buscar después de la operación. Porque el quirófano yo no voy a salir. Estoy contando una anécdota. Por supuesto que ustedes dentro de la bioética van a tener que tener en cuenta en esos ámbitos, y estoy haciendo una síntesis de la bioética. Dos cuestiones a saber. Dos instrumentos jurídicos que son importantísimos desde el punto de vista de la bioética y desde el punto de vista
de los juicios de mala praxis con relación a la juridización de la medicina, que son los protocolos y el consentimiento informado. Esos dos instrumentos definen, como dicen los abogados en los papeles, los juicios de mala praxis y en muchos casos los amparos que tienen que ver con medidas de la salud. El protocolo es todo el proceso que se va realizando en el ámbito del quirófano, de la internación, la historia clínica, que tiene que estar hecha con una sola lapicera, con una sola letra, pero generalmente tiene muchas letras, muchas lapiceras, porque la termina haciendo la enfermera, porque el médico no tiene tiempo, pues está 8 horas trabajando a full en el hospital. Y no tiene tiempo de agregar la historia clínica y en el protocolo. Y el consentimiento informado, que es el instrumento jurídico que denota lo que realmente es el consentimiento informado, que es la información previa y el consentimiento del paciente, dado por escrito. A la institución médica le va a importar más el instrumento jurídico dado por escrito que lo que realmente es el consentimiento informado. Yo tengo un trabajo bastante interesante sobre, está fotocopiado en la facultad y lo pueden bajar por Google, se llama Autonomía del paciente y consentimiento informado, creo que yo haberlo dicho. Breve reseña histórica y conceptual de la historia, los derechos humanos y el consentimiento informado. Y autonomía del paciente. Ponen Horacio Salvador, Jorge Mancini, somos los dos que actuamos. Jorge Mancini era el director del Comité de Bioética del Hospital de la Comunidad, fundador también de la Asociación Argentina de Bioética, y jefe de medicina paliativa, del que aprendí muchísimo. Porque es la medicina paliativa es la medicina más humanística, es la que acompaña a la gente en el momento en que se decide que la persona está por morir o quiere morir. Y se plantean todas estas cuestiones de la eutanasia, de las distintas conceptualizaciones que se le da a esta cuestión de decidir sobre la vida y la muerte. Y es un tema que me hubiera encantado debatirlo. Este consentimiento informado tiene que ser claro, tiene que ser voluntario. En la práctica, el consentimiento informado es el corolario del principio de autonomía. La decisión la toma el paciente. Y la bioética lo que logra absolutamente, con certeza, es incorporar esta idea desde los principios, principio de beneficencia, que corresponde a la acción del médico, del equipo médico, primero no dañar y después tratar de hacer el bien, fundado en el juramento hipocrático de hacer el bien. El principio de justicia, que son los recursos en salud, estas políticas, esta biopolítica, de generar políticas fundadas en recursos viables, y el principio de autonomía, que es la decisión de la persona consciente, clara, voluntaria, entendible, sin coerciones, sin presión, sin miedos, que debe fundarse en la información con todas las demás características que el médico debe brindar al paciente para que él decida si quiere hacerse el diagnóstico, el pronóstico, la intervención quirúrgica o tratamiento del que fuere. Del que va a traer que hablar con el tema de la vacuna en esta pandemia. Porque creo que el consentimiento informado, han dicho, ese principio y ese texto y esa cultura de la autonomía
esa cultura de la decisión propia frente al poder hegemónico, vertical, de las instituciones médicas y del poder que rige el ámbito médico, lo han guardado en el último cajón y no saben de qué biblioteca. Pero ustedes como abogados tienen que tener en cuenta siempre que lo más importante es el respeto a la decisión y a la autonomía de la persona. Vuelvo a repetir, yo no estaba de acuerdo cuando se denominó muerte digna en el caso Parodi. No estaba de acuerdo porque veía en el desarrollo del caso, de la investigación y de la situación de la persona, y creo que ahí estaba en juego algo que en bioética se trabaja mucho cuando los principios entran en colación. Por ejemplo, para dar un ejemplo para que se entienda, mañana alguien quiere cambiarse de sexo, el médico la opera, dice sí, no tengo ningún tipo de inconveniente, no tengo ningún tema de conciencia, me parece que están dadas las condiciones médicas, es una persona que siente, piensa, sería feliz con un cuerpo de mujer o de hombre, según el caso, según lo que quiera modificar. El principio de beneficencia estaría adecuado. El principio de justicia, los recursos, el Estado dice sí, está la plata. Se puede hacer la operación porque el Estado puede dar los recursos. Y el principio de autonomía dice sí porque sí, la persona no fue coaccionada, no fue violentada, fue una decisión propia y personal. Ahí están los tres principios de la bioética básicos que juegan en consonancia. Entonces, métanle para adelante. Sea vía amparo, sea vía lo que sea, hágase la operación, hágase la intervención. La bioética considera que se están dando todos los aspectos, los cuales pueden generar un conflicto en el futuro o un beneficio, pero funciona bien la beneficencia, funciona bien los recursos, funciona bien la autonomía, funciona bien todo. Distinto es cuando estos principios están en colación. Pónganle el caso, la persona se quiere operar, el médico dice no, yo tengo un tema de conciencia porque mi religión me lo prohíbe porque creo que hay un derecho natural, que tiene que pagar, bueno, no, pero la ley de género, bueno, pero las tengo, es un tema de conciencia. Bueno, pasamos a un ejemplo más claro. No están dadas las condiciones porque la persona vivió una vida muy conflictiva, tuvo que transitar el transvestismo y la prostitución, ahora está viviendo según los análisis psicoanalíticos, padece una psicosis, producto de la violencia que padeció y de las drogas, y vaya a saber. Entonces ya tenemos un problema ahí. ¿Quién se va a hacer cargo si después la persona no es feliz o se suicida o no es lo más adecuado? Pero pónganle que la persona quiere, el médico dice sí, está todo de acuerdo, pero no hay recursos. El hospital dice no tenemos los recursos. ¿Y dónde los vamos a sacar? Y no sé, no, vayan a Chile, que no sé, vayan, que en su momento se iban a Chile a hacer las operaciones. Comprenden cuando el dilema del conflicto, la bioética trata de ver cuál es la forma de resolver, porque hay un dilema. Es un dilema de vida, que a veces es de vida o muerte. Cuando no hay dilema, cuando está todo de acuerdo. Pero si no, estamos en un conflicto. Ahora bien, yo decía el caso Parodi, ¿por qué? Porque lo que se tuvo en cuenta ahí, fundado en el famoso caso Bamonde, que es el primer caso de los testigos de Jehová, que el tipo no quería recibir transfusiones, que lo explican en derechos humanos, ese caso, que cayó en abstracto porque al fin y al cabo la Corte cuando salió el fallo ya pasó el problema de salud.
En el caso Parodi, yo soy un defensor de la autonomía, pero para que haya autonomía, es como querer explicarle a un nene que está padeciendo hambre, que está revolviendo la basura, ir a decirle, mirá, criatura, mirá, ¿cómo te llamás? Yo te voy a dar una clase de filosofía, de derechos humanos, y vas a aprender qué son los derechos frente al Estado. ¿Por qué está prendido? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va a quedar? Quería verte. Esa es muy bonita, muy bonita. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sos muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Mi nombre es Victoria. Felicito. Mi nombre es Victoria. Yo ya sabía, conozco a tu mamá y a tu papá hace muchos años. Ya sé, porque Ahí en los la conozco a tu papá panza. hace mucho. Te la viste en la panza. ¿Sí? Justamente por eso. Ay, Dios. Sí. Tremendo. Mirá vos la Ahora me vida, siento ¿eh? más vieja. Mirá los años que han pasado. No, no estás vieja, estás mejor. Estás con tu hija, eso es lo importante. Mirá cómo te quiere, cómo te cuida. Bueno, Mi chiquito. estoy hablando de cosas aburridas, Victoria. La verdad que las cosas que son Hola. Él no escucha. Bueno, ¿te entonces escuchas? aburridas. A ver. Grandes. Y los grandes hablamos cosas aburridas siempre. ¿Me escuchás? Ay. El caso Parodi no tenía implicancia la autonomía, porque ¿cómo le vas a pedir a una persona que tiene hambre Él me conoció. Sí. que te escuche la importancia de la filosofía? Primero tenés que darle de comer. Como decían los griegos decían, la filosofía viene después del negocium. Negocio quiere decir, en griego antiguo, neg ocium, negar el ocio. El negocio, cuando tenés un negocio no podés tirarte. Voy a tirarme a reflexionar, a pensar, a tomar una cama paraguaya, a pensar, a tomar un vino, qué sé yo. No sé. El ocio, sea creativo o no creativo, viene después del negocio. Para los griegos el negocio no era tan importante como el ocio creativo, pero primero estaba el negocio, lo que te permitía comer. Las necesidades primarias. Cuando están cubiertas las necesidades primarias, después podés hablar de esto como los derechos humanos. Los primeros derechos humanos fueron de primera generación, segunda generación, después los sociales, culturales, tecnológicos, de acceso al consumo, defensa de lo que fuere. Pero lo fundamental es lo fundamental. La salud, la alimentación, la vivienda, la seguridad, la libertad. Y así vamos creciendo. La cultura. Y así nos vamos desarrollando, nos vamos potenciando. Entonces, creo que para que se desarrolle la autonomía como principio y podamos tenerla en cuenta, tenemos que tener cubiertas las necesidades básicas. Y esto está muy claro en la historia de la bioética. ¿Por qué? En la bioética latinoamericana, lo fundamental era el principio de beneficencia. ¿Por qué? Porque casi todo el problema que tenía América Latina era el acceso a la salud. No había hospitales, la gente pobre no tenía acceso a la salud. En los países de América Latina, sacando 2 o 3 países, no existe la salud pública. Todo es privado. Vayan a Perú y suban. Vayan a Guatemala, a Honduras. No existe la salud pública, no existe nunca. No existió. Acá tuvimos una cultura constitucional fundada en los derechos humanos de que la salud es un principio absolutamente constitucional y un bien primario, no mercantil. Pero para América Latina la importancia es el principio de beneficencia, que tiene que ver con la atención primaria o secundaria o del nivel que sea, pero de la salud. En cambio, para los países anglosajones, y esta es la cultura que después nosotros heredamos y lo tomamos de ellos, una vez que pudimos atender un poquito más los recursos y la atención médica, para los países sajones lo más importante era la decisión.
la decisión frente al poder médico, o a la decisión médica, o al verticalismo médico, o al paternalismo médico. Entonces ellos están más preocupados por la autonomía, porque tenían resueltos los otros problemas. Ahora con la pandemia estamos todos, casi todos igualados. Ojo, en algunos países del mundo se tuvo en cuenta esta idea de la interdisciplina y se lograron efectos más saludables desde el punto de vista del consentimiento, o mejor dicho, de la información para obtener un consentimiento. En algunos países se informó mucho más claro, para obtener el consentimiento para tomar medidas políticas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé que está encima, está medio cortado. Pero en muchos países se informó más y mejor para que la decisión política que se tomara después estuviera fundada en un consentimiento implícito, quizás, pero informado. Va a ocurrir esto, esto y esto. Si hacemos esto, va a ocurrir esto y esto y esto, y nos lo va a pasar igual. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Pero teniendo en cuenta muchos factores, no solamente lo biológico. La interdisciplina es fundamental. Porque lo biológico es un simplismo. Yo no soy solamente cuerpo. Yo me deprimo y no hablo más. Yo me deprimo y me muero porque se van a bajar todas las defensas. Yo me entusiasmo, que es un tema filosófico porque no sé qué es el entusiasmo, pero el entusiasmo, fundado no solamente en lo hormonal o en las sustancias que mi organismo puede generar, sino en las ideas, en los proyectos, en esta conciencia de que soy humano y que quiero vivir mi vida acorde a mi criterio, equivocado o no. Chicos, esto es una síntesis muy, muy, muy chiquitita de lo que es la bioética. Tengan en cuenta lo siguiente. Creo que con la clase de José van a terminar el tema de cuando le pasamos las notas y demás detalles administrativos y algún tema ambiental que a él le quedará por ahí, dando vueltas. Pero tengan en cuenta lo siguiente. En un momento se pensó que la bioética iba a ser una disciplina que iba a crecer mucho más, pero desde el punto de vista jurídico es una de las pocas herramientas que tenemos los abogados para hacer valer cuestiones que tienen que ver con reclamos en el cual estén involucradas las cuestiones de salud. El amparo, que es el instrumento generalmente que se utiliza en bioética para acceder a un bien tutelado, un bien jurídico tutelado como es la salud, y que no accedes de manera normal, sino que vía reclamo judicial, está fundado en el criterio y en el sentido común. Son 4, 5, 6 artículos, 8 artículos. La ley de amparo. No hace falta, con leerla suficiente uno se da cuenta. Pero uno puede fundamentar ese amparo con estos 3 principios bioéticos. Y les puedo asegurar que muy pocos jueces se atreverían a discutir la trascendencia de la bioética en los últimos 20 años, en cuestiones de salud. De eso estoy seguro. Con esto termino. Les agradezco. Les deseo lo mejor. Que tengan la última clase, creo que, la semana que viene con José. Que les haya servido, aunque sea un poquito. Que si se quieren dedicar a la bioética, que investiguen, estudien, que traten de formarse en ámbitos de investigación, en el comité de bioética, que es un campo abierto, muy abierto. Necesariamente entre 1 o 2 abogados tiene que haber siempre en un comité de bioética, mínimo 2. Casi todos los que yo estuve, mínimo 5 había, y siempre era necesario 1 o 2.
y tengan en cuenta que es una mirada, la bioética es una mirada interdisciplinaria, pero humanística, como lo dije. Y dentro del derecho una mirada jus filosófica, donde se intenta que prevalezcan los valores frente al interés y a la utilidad económica, que rige en el mercado, siempre, siempre, sea de lo que sea, vender autos o vender vacunas. El mercado quiere rentabilidad, utilidad. La bioética no está en ese terreno, está en el terreno de la razonabilidad, no de la eficiencia. La razonabilidad está dirigida a valores, la eficiencia a resultados. Uno con la bioética no busca a veces resultados, busca cuestiones menos importantes, capaz. Contener, entender, comprender. Así que bueno, saludo a todos. Natalia, un saludo. Saludo a la familia, a tu nena, a tu esposo. Ay, gracias. Un gusto haber estado nuevamente con vos. Jessica, lo mismo para vos. Después Gracias, que el tema profe. de lo formal con la condicionalidad, no te das problema, eso se arregla, José te va a explicar en la próxima clase, sacate todas las dudas con él, que él maneja perfectamente. Yo, administrativo, soy un desastre. Bueno, Yo firmo nada más lo que me pasa José. no hay problema. Y Gracias, doctor. la exposición del trabajo, No creo que sea necesario exponerlo, sino simplemente presentarlo. listo. No, pues estaba nerviosa por el Zoom. No, Salgo no, por duda. arreglen con José cuándo lo van a entregar, creo que la semana que viene, él les va a dar Ya publicó, doctor, la fecha. Listo, hay que presentarlo nada más y quédense Ah, tranquilos. Kevin, un bárbaro. saludo. Saludo a tu hijo. Espero que andes Gracias, bien. doctor. Muchas gracias. Lo mismo para Brian. Chao, Brian. Muchas gracias, saludos. Un gusto verte. Y Germán, un saludo. Gracias, doctor. Conocerte. Buenas tardes. Estamos en contacto. Cualquier duda saben cómo encontrar. Chao, Victoria. Chao. Chao. Cuídense mucho. Chao, Chao, chicos. profe. Hasta Hasta la próxima. la próxima. Chao, gracias. Cualquier duda que necesiten, saben que me pueden contactar. A veces Bien. tarda un poco, pero me encuentran.